Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me les bendiga. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Bautista Bíblica, usted que está allí viéndonos por YouTube. Queremos agradecerle su presencia y su interés por continuar viendo nuestros programas. Esta mañana estaremos compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Hoy tocaremos el tema de la tentación de Jesús. Un tremendo tema realmente porque se nos parece increíble pensar que era necesario que el Hijo de Dios fuera tentado. Y le diré la verdad, personalmente le agradezco a Dios por haber dejado esta porción de la Escritura en la Biblia, porque nos ayuda a nosotros como seres humanos que somos, tener un ejemplo de cómo debemos de enfrentar la tentación. El pasaje es muy interesante porque precisamente da inicio, digámoslo así, al ministerio de Jesús. O antes de ser inaugurado el ministerio de Jesús, Él va a ir para ser probado al desierto por Satanás. Satanás el tentador, Satanás la serpiente antigua, Satanás aquel que ha estado según los registros bíblicos, de Ezequiel e Isaías, ha estado participando de este drama desde antes de la fundación del mundo. Es el que participa en la división de los ángeles y se lleva una porción de los ángeles, la tercera parte de los ángeles, y se lo lleva con él. Y ahora que estamos en esta situación humana, tenemos a estos ángeles atacándonos, a los seres humanos, tratando de controlar el mundo. Y bueno, Satanás en persona viene para tentar al Señor Jesucristo. Qué tremendo pasaje este que vamos a escuchar hoy. El pasaje está en Mateo capítulo 4 y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que aquí debemos de notar es que la palabra Espíritu está escrita en letra mayúscula, lo cual se refiere al Espíritu Santo. No se está hablando del Espíritu del hombre, se está hablando del Espíritu de Dios. Ahora, en la Biblia también es identificado como el Espíritu de Jesucristo, como el Espíritu del Hijo, y sabemos todos que Jesucristo es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que allí nos vamos a enfrentar al primer conflicto para muchos de lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que el Espíritu Santo es el que está aquí llevando a Jesús al desierto. Ahora, en una ocasión escuché decir que cómo es que el Espíritu Santo había trasladado a Jesús al desierto en el aire o de alguna forma. No, simplemente fue guiado por el Espíritu a ir al desierto. A veces tenemos la tendencia de pensar siempre en forma demasiado extraordinaria, pero no, la Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu, debemos de andar en el Espíritu. Ese es el consejo del apóstol Pablo, que andemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a ver con mucha frecuencia que el Espíritu llevó, ¿verdad?, a alguien a cierto lugar, pero de una vez removamos el pensamiento de que fue llevado en el aire. Es más bien la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Así que aquí vemos cómo Jesús, en plena obediencia al Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo, es guiado para ir al desierto. Dirá usted, ¿con qué propósito? Bueno, la Biblia lo está diciendo aquí: para ser tentado por el diablo. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. Así que esta es otra cosa que tenemos que remover de aquí. Jesús o Dios no tienta a nadie. Satanás, el que es identificado en la Biblia claramente como el tentador. Él es el que siempre nos tienta. Dios pone pruebas, pero no tienta a nadie. Porque la tentación, el propósito de la tentación es hacerte caer y caer en pecado.
para distanciarte de Dios. Dios no tiene ese propósito. Por el contrario, Él quiere acercarnos a Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que no seamos como el caballo o como la mula, que si no le pegas no se te acerca. No, Él quiere por el contrario, que nos acerquemos a Él. Y su propósito siempre en una prueba será que nosotros venzamos la prueba. Y ciertamente podemos fracasar entre una prueba, pero el propósito de Él siempre seguirá siendo: vuélvelo a intentar, hijo, vuélvelo a intentar hasta que superes esta prueba. Porque Dios quiere vernos con nuestros músculos espirituales cada vez más fuertes. Y Él quiere que vayamos aprendiendo a depender de Él, quiere que vayamos cada día aprendiendo a superar todos aquellos obstáculos que vienen a nuestra vida. Es lo mismo para nosotros como padres. Queremos ver a nuestros hijos superar. A veces queremos que ellos tomen sus propias decisiones y cometemos un error cuando nosotros pretendemos tomar todas las decisiones en lugar de nuestros hijos. Y vemos que los muchachos ya crecieron mucho y queremos seguir nosotros tomando decisiones por ellos. No es lo mejor, no es lo más sabio. Como padres tenemos que irle enseñando a nuestros hijos a que ellos vayan asumiendo responsabilidades poquito a poco y que vayan tomando decisiones, porque como padres va a ser nuestro éxito que nuestros hijos lleguen a tomar buenas decisiones. No simplemente que tomen decisiones, sino que tomen buenas decisiones. Habremos triunfado como padres cuando enseñemos a nuestros hijos a volar, a que saquen sus propias alas y vuelen tan alto como les sea posible. ¿Saben? Creo que ese es el propósito de la prueba. Dios quiere vernos como hijos suyos, desde luego, dependiendo de Dios, pero Él también nos ha dado la capacidad de llegar a desarrollar en nosotros. Una vez que Él nos ha sembrado sus principios en nuestro corazón y aprendemos a trabajar bajo esos principios y aprendemos a agradarlo con todo lo que hacemos, entonces nuestras alas también van a ser ampliadas y vamos a poder volar y tomaremos decisiones, las decisiones correctas, las decisiones que no han sido enseñadas a través de la Biblia. Nosotros queremos, y Dios quiere, nosotros queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones y Dios quiere que también nosotros aprendamos a tomar nuestras propias decisiones, pero bajo la dirección de la palabra de Dios, siempre agradándolo. Así que, habiendo despejado este par de asuntos acerca del Espíritu y el propósito de ser llevado al desierto para ser tentado, dice la palabra de Dios que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sabe? Le doy gloria a Dios por este verso, porque me habla de la humanidad de Jesús. Muchas personas solamente quieren enfocar la divinidad de Jesús, pero quieren ignorar la humanidad de Jesús. No podemos ignorar ninguna de las dos, porque Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y en este pasaje en particular se nos habla que tuvo hambre. El Hijo de Dios tuvo hambre. Imagínese usted, el que hace crecer el arroz, el frijol y todos los alimentos del mundo, tuvo hambre. Y también dice la Biblia que tuvo sed en algún momento. Es exactamente en el momento de la cruz cuando Él dice, sed tengo. Qué tremendo pensar que el que hizo los ríos, el que hizo los mares, el que los sostiene como una fuente siempre dando agua, está diciendo tengo sed. Pero esto nos habla de la humanidad de Jesús. Así que aquí vemos que 40 días y 40 noches Jesús dice, haber ayunado. ¿Sabe usted que un ser humano puede vivir hasta 40 días sin comer? Pero no puede vivir más de 7 días sin tomar agua. Jesús se fue al extremo. Jesús llegó a los 40 días y las 40 noches. Algunos han querido pasar ese periodo y eso es altamente peligroso. Puede morir la persona. Él tuvo hambre. Ahora yo quiero que usted vea lo siguiente, que en este momento en que Jesús tiene hambre, en este momento en que está siendo llevado al extremo, y déjeme decirle algo, estaba viendo el otro día un programa de Survival que le llaman,
o sobrevivientes, son personas que los llevan a una isla y ahí los exponen a que sobrevivan. Y es increíble cómo usted pone 2 personas juntas o 3 personas juntas y todo comienza feliz, pero a medida que empieza a agotarse el alimento, a medida que no hay nada que comer, absolutamente nada, ni peces que pescar, ni nada, absolutamente, cómo el ser humano empieza a ser transformado, cómo comienza a cambiar el carácter de la persona, cómo se enoja uno, cómo se irrita fácilmente. Y les diré algo, no tenemos que irnos a una isla para darnos cuenta de eso. Seguramente usted ha llegado de su trabajo con hambre a casa y la comida no está lista y usted se enoja. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy delicado cuando le tocan el estómago. Jesús está aquí en un punto humano bien delicado. Y fíjese, yo quiero que usted observe, porque es en este momento que Jesús tiene hambre, y la Biblia lo ha hecho enfático, que tiene hambre. Ese es el momento que el tentador viene y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note cómo el ataque de Satanás va a ser literalmente, directamente, teledirigido hacia el lugar más débil del ser humano. Usted y yo tenemos debilidades, tenemos que tener mucho cuidado, porque es allí donde Satanás nos tratará de golpear. Él sabe, usted tiene fortalezas también. Yo tengo mis propias fortalezas. Usted tiene sus fortalezas, pero tenemos grandes debilidades también. Satanás no tratará de atacarnos a través de nuestra fortaleza, tratará de buscarnos en nuestra debilidad. En el pasado se construían grandes muros alrededor de las ciudades. ¿Sabe usted cuáles eran los puntos que los enemigos trataban de golpear de esos muros? Los puntos más débiles, nunca los más fuertes. Así que Satanás aquí está tratando de atacar a Jesús, o está atacando a Jesús en el punto más débil en ese momento, que es el hambre. Y le dice: si eres hijo de Dios, lo está cuestionando, lo está diciendo: si acaso es verdad lo que tú dices, que eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no tenía la menor duda, pienso yo, que Jesús podía convertir esas piedras en pan, si no, nunca se lo hubiera dicho. La capacidad de hacer milagros. Imagínese usted tiene la capacidad de hacer un milagro que le va a resolver el problema que usted tiene. Pero, ¿qué implicaría esto? Fallarle a Dios. Y nosotros tenemos que detenernos ahí un momento y decir: bueno, como sucedió en el caso de Saúl, cuando por un poquito de lentejas menospreció su primogenitura. ¿Vale la pena por esto que yo bote la gracia de Dios en mi vida? Piense, por un pecado, por ejemplo, esta oportunidad que usted tiene de tocar algo que no es suyo, que no le pertenece, esta oportunidad que usted tiene de ir quizás tras la esposa de su prójimo, o la mujer de su prójimo, o cualquier otra forma de pecado. Usted tendríamos que valorar si eso vale la pena realmente, y le diré de una vez que no vale la pena. Nada vale la pena cuando se trata de perder la gracia de Dios en nuestra vida y el favor de Dios. Dice que Satanás le está diciendo: di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la primera tentación. ¿Qué responde Jesús? Y yo creo que esto es algo que necesitamos aprender, es algo que necesitamos grabar en nuestro corazón. Jesús va a responder con la palabra de Dios. Jesús dice: escrito está. Mis amados amigos y oyentes, lo primero que necesitamos es conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos decir: escrito está. No puedo decir escrito está si no conozco la palabra de Dios. Y yo no digo que tenemos que conocerla literalmente o verso por verso de la Biblia, pero los conceptos grandes, fundamentales de la palabra de Dios. Y le garantizo algo: el Espíritu Santo, en el momento que necesitamos, y esto es lo maravilloso, porque en Juan capítulo 16 el Señor dijo que el Espíritu nos recordaría todas las cosas que Él dijo. ¿Y sabe qué? Verdaderamente lo hace.
es como un buscador. Usted busca, pone una palabra y el buscador le arroja una cantidad de información, textos bíblicos, lo que sea. Le manda una gran cantidad de información. Y esta mañana yo buscaba algo sobre la Gaza Strips, que se llama en inglés. En español se llama la Franja de Gaza. Quería saber un poco sobre esa franja, la historia. Solo puse Franja de Gaza y me salió un montón de información increíble. Y yo decía, esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida exactamente. Cuando conocemos la información de lo que la palabra de Dios dice, solamente en el momento apropiado el Espíritu nos va a mandar textos de la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, y tendremos esa información disponible. Y podríamos decir, como dijo Jesús, escrito está. Qué importante es aprender a respetar la palabra de Dios. Qué importante es creer que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la Biblia, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es tener confianza en lo que la Biblia dice. Qué importante es que la palabra de Dios para nosotros sea autoridad definitiva en nuestras vidas, porque podremos aferrarnos a ella, podremos escudarnos en ellas, podremos escondernos en ella para protegernos de los ataques del enemigo. Escrito está, y escucha lo que le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que precisamente es lo que Jesús está diciendo ahora mismo. Se encuentra en Deuteronomios capítulo 4, creo, y voy a pedirle a mi hermano ahí que me avance, y 8.3, ahí está, Deuteronomio 8.3, gracias. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es una referencia a lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando Dios proveyó el maná en el desierto. Qué tremendo que Jesús conoce estas escrituras y entonces puede recurrir a ellas y puede esconderse en la palabra de Dios y allí defenderse. Mi amado amigo, la primera lección entonces que necesitamos aprender esta mañana es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, y sabe, se ha dicho que estamos viviendo en una era de analfabetismo bíblico. Escuchen, eso me aterra porque significa que si el cristiano no conoce la palabra de Dios, estamos indefensos totalmente ante los ataques del enemigo. Le daré un consejo práctico: lea la palabra de Dios todos los días. No diré que lea un montón, pero empiece con la disciplina, establezca una disciplina. Lea la palabra de Dios todos los días. Un segundo consejo sería, tome una porción pequeña y procure pensar en ella durante el día. La meditación de la palabra de Dios es lo que enriquece verdaderamente. Porque usted puede leer en un día mucho de la Biblia, pero va a retener poco. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo a la meditación. Es la meditación la que nos lleva a digerir el alimento espiritual, a rumiar, como hacen los animales, ¿verdad? Las vacas rumean la palabra y la sacan, vuelven a meterla, y ese proceso de digestión espiritual es el que nos hace sacar pensamientos hermosos. Dios nos revela a través de su palabra los maravillosos secretos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, créalo, da mucho más de lo que vemos por encimita. Hay que profundizar en ella. Así que Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué bendición! Esta mañana, antes de dar este mensaje, orábamos con mis hermanos y pedíamos a Dios que nos permita que sea su palabra saliendo de su boca y no de la nuestra, para que llegue a su corazón.
Y tal vez hay una necesidad muy grande en usted esta mañana de conocer a Dios, y es nuestra oración de veras que esta palabra sea el alimento que su corazón sediento necesita. Ojalá así sea. Luego en el verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, el punto más elevado del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjese, Jesús había dicho antes, escrito está, pero ahora el diablo le está también mencionando la palabra de Dios. Le está diciendo escrito está. ¿Qué nos dice esto? Que el diablo no ignora la palabra de Dios. Por el contrario, la conoce seguramente mejor que muchos de nosotros. Escrito está, échate abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Estaba mintiendo Satanás a pesar que él es un mentiroso? No. Estaba diciendo la verdad, pero está mal empleando la palabra. Dice el Salmo número 91:11, decía: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Salmo 91:12 también. Satanás está usando la palabra de Dios, distorsionando la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para lastimar o para vencer a Jesús. ¿Sabe una cosa? Este es un tema bastante delicado, porque yo pensaba, la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y la Biblia misma puede ser usada para matar y no para edificar. Existe no solamente la palabra, pero existe también el espíritu de la palabra. Y si nosotros no empleamos la palabra de la mano del espíritu de la palabra, se puede convertir en algo muy dañino. He conocido personas en mi vida que con mucho conocimiento bíblico, pero con poca capacidad espiritual y discernimiento, y usan la palabra de Dios para lastimar gente. Nunca olvido a un amigo, un compañero de trabajo que tenía un alto conocimiento de la palabra de Dios y siempre le estaba usando contra su esposa para lastimarla. Siempre le decía cosas como la mujer vestida de púrpura del Apocalipsis y un montón de ofensas. He conocido personas que usan textos bíblicos para lastimar y no para edificar. La Biblia no se hizo para eso. La palabra de Dios no es para lastimar a la gente. La palabra de Dios es para apelar al corazón del hombre, y el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la palabra de Dios es bien empleada y el Espíritu de Dios, y yo comparo, es como el aceite. El Espíritu Santo es como el aceite que ayuda. A veces tengo problemas para ponerme este anillo. Les diré la verdad, mire, ahora mismo trataré de sacármelo. Me cuesta. Pero me pongo un poquito de aceite y él entra sin ningún problema. Él entra suave. Y yo creo que la palabra de Dios tiene ese propósito. Dios no quiere lastimar a la gente. Dios quiere que la palabra entre para edificar gente, para traernos al arrepentimiento, y en una forma suave el Espíritu nos convence de que somos pecadores. No tenemos que romper una puerta para convencer a alguien de que Dios es amor, por ejemplo. Imagínense. En una ocasión fuimos a evangelizar y la señora no abrió un poquito para respondernos, pero cuando vio de qué se trataba, ella quiso cerrar la puerta, y el compañero que traía yo a mi lado inmediatamente le metió el pie a la puerta en una forma un poco violenta, como para que no cerrara. Y yo me sorprendí. Y luego la persona me expresó el enojo que sentía cuando la gente rechazaba la palabra de Dios. Y tuve que aprovechar ese momento para explicarle: mira, no está en nosotros convencer a nadie. El Señor no nos llamó a convencer a nadie. Nuestra misión es simple: ve, comparte la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro trabajo termina cuando nosotros tratamos de predicar la palabra lo más claramente posible, lo más humildemente posible,
lo más sencillamente posible, cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo para que la palabra sea bien explicada. Luego el Espíritu Santo, su trabajo ¿cuál es? Convencer al pecador de que es pecador. Tú no lo vas a convencer al pecador dándole bibliazos. Escúcheme. Y tal vez le estoy hablando a usted, que lo ha hecho tal vez en el pasado. Tenga fe y espere que Dios haga su trabajo. Deje que Dios haga su trabajo. Dirá usted, sí, pero esta persona ha escuchado mucho. No importa, ese no es su problema. Ese es problema de Dios. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y créalo, como usted ha sido bastante paciente. Y conmigo también. Así que, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti, y en sus manos te sostendrán. El diablo está mencionando aquí el Salmo, entonces, número 91. Y el diablo, ya dijimos, conoce la palabra de Dios, pero Jesús volverá a contestar con escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué lindo. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás está tentando a Dios cuando está usando un texto de la Biblia. Y déjeme decirle, mi hermano amado, a veces también he escuchado a muchos usar mal la palabra de Dios, porque la Biblia dice tal cosa, entonces yo debo de lanzarme a hacer tal cosa, y yo preguntaría, ¿no estás tentando al Señor? Sí, pero la Biblia lo dice. Sí, pero también aquí Satanás mencionó la Biblia para tentar al Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, porque tal vez eso que tú le llamas fe, quizás estás en la línea en la línea fronteriza, donde podría estar tentando al Señor. Jesús aquí nos muestra un tremendo sentido de separación, ¿verdad? De lo que es fe, porque Jesús pudo haberse sentido ahí, bueno, no tengo fe para tirarme. Sí, tengo fe para tirarme. Sí, pero el que está iniciando esa tentación, eso es una tentación, es Satanás. Y estoy seguro que si Jesús hubiera sentido que era Dios el que decía lánzate, él se hubiera lanzado. Y la palabra se hubiera cumplido. Sus ángeles lo sostendrían. Y les diré algo más. Jesús se lanzó. Pero no en este momento. Y no porque se lo dijo Satanás. Jesús se va a lanzar cuando en la cruz del Calvario dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí se lanzó Jesús por fe. Se lanzó a la muerte. Se lanzó a un precipicio que él nunca lo había experimentado antes. Jesús se lanza a la muerte sin haber conocido de la muerte. Él conocía la vida. Él es el dador de la vida. Sin embargo, lo hizo. Y lo hizo porque el Padre se lo había propuesto. Y porque sabía que estaba agradando al Padre. Porque había un plan bien marcado, bien claro de parte de Dios, que haciendo eso, experimentando la muerte, Él vencería a la muerte y al pecado a través de la resurrección. Así que, no porque Satanás lo dijo. Segunda lección, aprendamos cuando la voz viene de Dios y cuando la voz viene del diablo. Y que el diablo puede usar aún la palabra de Dios para tratar de distraernos. Pero le diré algo, los hijos de Dios tenemos la sabiduría de Dios. Dios nos da sabiduría. La Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros permanentemente y que no permitirá que seamos engañados. Entonces, una persona que conoce la Biblia, una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios en él, no puede ser engañado por Satanás fácilmente. Jesús hizo una clara diferencia entre lo que era la tentación y lo que la palabra de Dios decía. O cómo Satanás estaba usando la palabra de Dios para convertirla en una tentación. En el verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa palabrita postrado, ¿cómo sueña Satanás con vernos a los hombres postrados ante él? Sabe que en las religiones paganas, la verdad, hermano, esto es casi un hecho indispensable. Piden a la gente que vaya de rodillas. Y algo que Jesús nos enseña aquí es que nuestras rodillas solamente deben de doblarse delante del Dios de los cielos. Nunca usted haga nada de rodillas delante de nadie, delante de un hombre. Cuando un hombre le pide que usted se arrodille, lo está mandando a postrarse y eso es un acto de adoración. Y fíjense cómo Satanás no pide que lo adore de pie, pide que se arrodille. A mí me duele en mi corazón cuando veo en la televisión a líderes religiosos que demandan que las personas vengan a su presencia y se arrodillen. Y ahí les besen el anillo. Sí, estoy hablando del Papa. De él es el que estoy hablando. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Satanás desea en este momento que el Señor postrado lo adore, que el Hijo de Dios lo adore. Sería el alcanzar el sueño más anhelado de su vida. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ya es demasiado, vete de aquí, apártate de aquí, no hay nada más que seguir hablando. Vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué tremenda lección para nosotros, hermanos. Qué tremenda lección la que Jesús nos da en este momento. Que nuestras rodillas nunca se doblen delante de una imagen, mucho menos delante de un hombre. Que nuestras rodillas siempre se doblen delante del Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. O no la piense dos veces, doble su rodilla, humíllese ante su presencia, reconózcalo que Él es el Señor de todas las cosas. Y como dice la palabra, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vivimos, existimos por su soberana voluntad. ¿Y sabe lo que dice finalmente el pasaje? Dice, el diablo entonces le dejó. Otro de los evangelistas va a decir por un tiempo. Por un tiempo. No totalmente. Porque la guerra del creyente, aunque hoy triunfes, mañana viene otra guerra. Hoy superaste la tentación, mañana viene de nuevo. Y entonces necesitamos estar todos los días, cada día viviendo para el Señor. Cada día buscando su presencia. Cada día, hermano, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, decía el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Le pido que en este momento, después de haber concluido con esta porción de la palabra de Dios que nos habla de estas tres tentaciones, en la primera tentación, recapitulando, en la primera tentación, Satanás ataca a Jesús en el momento de mayor debilidad, donde tenía hambre, donde Jesús muestra su humanidad, donde demuestra tener hambre, allí lo tienta con el orgullo humano, tratando de decirle verdaderamente si eres hijo de Dios, convierte, que estas piedras se conviertan en pan. Estoy segurísimo que si Jesús hubiera querido, se hubiera preparado un banquete con esas piedras. Pero él dijo, no solo de pan vive el hombre. Ojalá podamos entender eso, que para nosotros la palabra de Dios tiene que ser tan relevante, tan importante en nuestra vida, que sea más importante que lo que comemos. La segunda cosa fue que, aunque sea nombrada la palabra de Dios por parte de Satanás, aunque sea utilizada o manipulada para tratar de tentarnos, que lleguemos a la conclusión que llegó Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. No lo hagamos. Podríamos estar tratando de hacer un exhibicionismo de fe nosotros y Dios no nos está pidiendo tal vez eso. Entonces, no lo hagamos. Y finalmente, huyámosle a la adoración que los hombres nos piden. Cuando los hombres pidan culto para ellos,
Cuando te pidan que te arrodilles, no lo hagas. No lo hay. Como dice la palabra, huye de ellos mejor. Escápate. Escapa por tu vida. Porque estás en un lugar equivocado. Porque Dios no demanda ese tipo de cosas de nosotros. ¿Verdad? Solamente Satanás pide ese tipo de adoración. Ese es el sueño de Satanás, poder ver a Jesús de rodillas delante de él. La Biblia dice claramente que ante Dios se doblará toda rodilla, eso sí. Ante Dios se doblará toda rodilla. No importa el personaje que sea, por muy poderoso que sea. No importa si has negado a Dios durante toda tu vida, un día tu rodilla se ha de doblar delante de Dios. No importa quién seas, no importa lo que has pensado, lo que has dicho en contra de Dios. Al final vas a morir y un día tu rodilla tendrá que doblarse delante de Él. Ojalá, mis amados amigos y hermanos, que esta exposición de la palabra de Dios, esta examinación de estas tentaciones, nos ayuden también a nosotros para darnos cuenta que tenemos un enemigo que es poderoso, pero no es el más poderoso, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra. Así que no te digo esto para que le temas, no, te digo esto para que respetemos simplemente a nuestro enemigo. Debemos de entender que Satanás es un enemigo que está allí presente, que es poderoso, pero que nuestro Dios es más poderoso. No hay que tratarlo tampoco con simpleza. Tampoco hay que ignorar, como dice el apóstol San Pedro, no ignoramos sus maquinaciones. Es un enemigo poderoso, pero eso no nos debe hacer temerle de tal manera que, no, nosotros sabemos que tenemos de nuestro lado aquel que es como un poderoso gigante a nuestro lado, que nos ha dado la victoria, que ha muerto por nosotros, que nos ha amado y que está dispuesto a darnos esa victoria. Que Dios me le bendiga en esta mañana o en este día o en esta noche, si usted lo está viendo el programa de noche. Y solamente quiero cerrar pidiéndole, suplicándole, como diría el apóstol Pablo, que le abra su corazón a Dios. Ábrale su corazón a Cristo. Él vino y murió por usted hace 2000 años, poquito más de 2000 años. Vino y murió por usted en una cruz para darle salvación y vida eterna. Para que usted tenga libertad, para que no viva bajo la opresión de Satanás. Hasta el día de hoy, tal vez Satanás te ha traído en derrota y derrota y derrota. A lo mejor el alcohol, está siendo preso del alcohol. O a lo mejor de algún otro vicio. Pero déjame decirte, Él vino para darle libertad al cautivo. Él viene para romper las cadenas de opresión. Jesucristo te ama. Y esa es la buena noticia que te tengo. Jesucristo te ama. Y Él quiere darte la libertad que Él vino a traerte. Dios te bendiga.